Buenas tardes a todos. Para mí es un placer darles la bienvenida a este webinar de la Escuela de Negocios. Y sin más por el momento, adelante Edgar para que puedas presentar a nuestro conferencista del día de hoy. Gracias a todos. Claro que sí, muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Espero que estén muy bien desde donde nos estén viendo. La verdad es que estamos muy contentos en el Tecnológico de Monterrey. Estamos haciendo un esfuerzo importante para apoyar a las empresas, a las personas, con todo este tema de la pandemia que estamos viviendo. Soy Edgar Castillo, soy el líder académico en la Escuela de Finanzas, de Educación Continua en el tema financiero, y permítanme presentarles al doctor Roberto Gómez. El doctor Roberto Gómez, nuestro expositor de hoy, además de ser un gran amigo, pues es doctor en Economía por la Universidad de Canterbury, Inglaterra. Además es maestro en Ciencias de la Administración con especialidad en Finanzas y licenciado en Economía por el Tecnológico de Monterrey. Cuenta con estudios de especialidad en Behavioral Economics por la Universidad de Toronto, Behavioral Finance por la Universidad de Duke, Neuroeconomics por la National Research University Higher School of Economics en Rusia. Además, fue vicepresidente de finanzas en la empresa de consultoría Worldwide Money Consultants en Houston, Texas, Estados Unidos, y fue vicepresidente de inversiones en la empresa Swiss Asset Trading. De igual manera, fungió como director de planeación y finanzas en la empresa operadora del puerto de Tampico y ha participado en la administración pública ocupando el cargo de subdirector de análisis y desregulación económica en la entonces Secretaría de Comercio y Fomento Industrial. Actualmente es profesor de tiempo completo del Tecnológico de Monterrey y bueno, tenemos un tema bastante especial que tiene que ver precisamente con toda su expertise. Roberto, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación y te dejo a todo nuestro espacio para ti. Muchas gracias, Roberto. Muchas gracias, Edgar, Itzel. Es para mí un placer estar con todos ustedes, que estén disponiendo unos minutos de su tiempo para poder entrar a un tema muy apasionante en el tema financiero, pero también en el tema cotidiano de las decisiones que tomamos todos nosotros todos los días, y máxime en este momento que tenemos una contingencia sanitaria que nos ha cambiado nuestra forma de ser, nuestra forma de pensar, la forma de tomar decisiones. Hemos cambiado incluso nuestras conductas. Se necesitan 21 días para hacer un hábito, algunos dicen 40 días, pues ya tenemos casi 90, en donde creo que ya hemos desarrollado nuevos hábitos y estamos actuando de una manera diferente. Y bueno, sin más, vamos a iniciar. Voy a compartirles la presentación. Y vamos a iniciar. Ok. ¿Qué es lo que ha pasado en los últimos meses? Todos estamos conscientes de este fenómeno que llegó de manera inesperada al mundo, esta pandemia del COVID-19, y que ha tenido un efecto dramático sobre todo el mundo. Ya no digamos México, o sea, sobre todo el mundo. De hecho, se considera que este evento es muy probablemente del tamaño de la gran recesión de 1929. De hecho, algunas estimaciones económicas muy interesantes nos dicen que, por ejemplo, para este 2020, se estima que el PIB global pueda tener una caída del 3%. ¿A cuánto equivale este 3%? Bueno, los cálculos que se han generado
giran en torno a los 9 billones de dólares, no a los billones americanos de miles de millones, sino a los billones nuestros, ¿no? Que son millones de millones. O sea, 9 billones de dólares equivalentes al valor de la economía de dos países, Alemania y Japón. O sea, la suma de estas dos potencias mundiales es la pérdida de la riqueza que se va a generar, que estamos estimando para este año del 2020. Lógicamente esto aparea una serie de cambios en los mercados financieros y en las conductas de los inversionistas, ¿sí? De hecho, particularmente a partir del 27 de marzo del 2020, los 10 principales países infectados, porque bueno, todo el mundo está infectado, pero lo que para entonces eran las 10 economías desarrolladas más importantes que ya estaban empezando a experimentar los efectos del COVID, junto con Japón, Corea del Sur y Singapur, que todavía no tenían un proceso de contagio tan avanzado, todas en conjunto empezaron a registrar un aumento en los niveles de riesgo hasta del 26.6%, que para efecto de los que trabajan en el tema financiero sabrán que esto es sumamente alto. Y es que aquí hay un detalle muy interesante. Por ejemplo, hay un paradigma que aplica para las finanzas tradicionales, pero de hecho en realidad aplica para todos y en todos los ámbitos. Y sugiere que los mercados y las personas somos perfectamente racionales y tenemos un perfecto autocontrol. Y yo les preguntaría, ¿somos realmente así? ¿O somos personas que de pronto pensamos bien las decisiones que vamos a tomar? Sobre todo cuando va implícito un presupuesto o cuando va implícita la conveniencia de una decisión de compra o de consumo, desde el elemento más simple para el hogar hasta la adquisición de un automóvil o de una casa, mucho más la inversión del patrimonio de una familia. O sea, ¿hasta dónde nosotros realmente somos racionales y además tenemos un perfecto autocontrol que no nos permite tomar una decisión irracional porque sencillamente va en contra de nuestros propios intereses? ¿Hasta dónde realmente somos así? ¿O hasta dónde no somos tan racionales y de pronto encontramos que no es uno el irracional, sino que somos muchos los que de pronto tomamos decisiones irracionales, y esto en el medio financiero sin duda puede generar una alta volatilidad como la que vivimos en los últimos 3 meses? Más allá de las correcciones que se han vivido en las últimas semanas y que en algunos índices ya se ha venido recuperando parte de la pérdida, la realidad es que vivimos en algún momento un colapso bursátil. Y es que nosotros como personas, fíjense lo interesante, tenemos dos sistemas en nuestro cerebro. Tenemos dos hemisferios y de hecho tenemos dos sistemas funcionando de manera paralela, de manera coordinada, que por un lado es un primer sistema basado en la intuición, que como característica particular es que nos permite tomar decisiones rápidas en base a la experiencia, en base a los hechos que ya hemos vivido anteriormente, y que tiene un componente emocional sumamente alto. ¿Cuántos de nosotros tomamos decisiones más en base a lo que nosotros pensamos, a lo que nosotros sentimos? ¿O hasta dónde nosotros utilicemos el sistema 2, que es un sistema de razonamiento que es más cuadrado, en donde hay un proceso más lento, un proceso en donde vamos siguiendo paso a paso una metodología para tomar una decisión acertada, en donde podemos modificar las variables, porque además esto sí lo hace el cerebro. El cerebro tiene esa capacidad, es flexible, tiene la capacidad de cambiar las decisiones sobre la marcha, de reestructurar el sistema, como dirían los GPS, ¿no? Recalculando. O sea, esa capacidad sí la tenemos nosotros. Y los dos sistemas están funcionando de alguna manera en forma permanente. La pregunta aquí es, ¿cuál usamos más? ¿Somos personas que decidimos más en base a las emociones? ¿O somos personas que decidimos más en función de un proceso de razonamiento bien calculado? Y a mí me gusta dar mucho este ejemplo, que también tiene que ver con las finanzas, porque de pronto también tiene que ver con los presupuestos de las personas. Imaginemos que vamos a comprar un automóvil. De pronto
ya me estoy imaginando, ¿no? Estás con una hojita diciendo, a ver, ¿qué debo de considerar en mi automóvil? Bueno, ¿cuántos somos en la casa? Necesito un automóvil amplio, pero además necesito considerar cuál es la autonomía, cuál es el valor de reventa, cuál va a ser la relación costo-beneficio, cuál va a ser el costo de las refacciones o del mantenimiento, y empiezo a hacer una lista detallada en donde voy identificando todos los pros, todo lo que verdaderamente me interesa y me haría tomar una decisión racional. Por otro lado, podría tomar una decisión basada más en elementos emocionales. Híjole, pero es que este automóvil está muy bonito. Y ya me estoy viendo, me subo en el automóvil y ya me lo estoy viendo manejando, paseando por Reforma y todo el mundo me va a estar viendo. Y de pronto entra el sistema de razonamiento que te dice, hey, pero vas a batallar para venderlo. Y de pronto tú mismo te contestas, ¿no? Como cuando tienes el angelito y el diablito, y el angelito, y de pronto el diablito te dice, oye, pero te vas a quedar con él muchos años, no pienses en venderlo ahorita, mira, es mejor disfrutar hoy y ya después ya verás cómo te deshaces del automóvil. Y de pronto estos sistemas son normales. Las personas normales tenemos el sistema 1 y el sistema 2, que de hecho es parte del trabajo de estudio de la psicología. Esto no es nuevo en la psicología, pero esto es nuevo porque hoy se está incorporando en la economía y en las finanzas para poder entender mejor cuáles son las decisiones que estamos tomando nosotros en los medios financieros, pero también en el día a día, en nuestras empresas, en nuestros hogares. Y es que justamente esta parte irracional se deriva de que nosotros generamos dos tipos de elementos. Por un lado, lo que nosotros llamamos sesgos, que no es más que un efecto psicológico, es una desviación del proceso mental que nos hace adoptar juicios inexactos, interpretaciones ilógicas o irracionales. O sea, son fallas que de pronto tenemos dentro de nuestros procesos mentales y los tenemos todos. Y por otro lado, otro elemento que tenemos que se llaman las heurísticas, que al final de cuentas no son más que atajos mentales. Y los atajos mentales aplican incluso para las personas más preparadas. Puedes tener incluso doctorado, postdoctorado, 20 años de experiencia y te puedes equivocar. ¿Por qué? Porque de pronto pasa algo. En nuestra vida nosotros sumamos experiencias y estas experiencias nosotros las vamos almacenando y empezamos a generar ciertas analogías y ciertas relaciones en donde cuando pasa esto hay que hacer esto. Cuando haces esto te puede pasar esto. Y de pronto empiezas a generar una serie de información que vas dejando en el primer cajón de tu cerebro. Y en el momento en que se presenta algo parecido, en ese momento sacas la hoja del cajón y automáticamente dices, no, hombre, ¿para qué me espero si puedo hacer esto? Y de pronto te brincas todo el proceso. Eso es lo que nosotros llamamos un atajo mental, en donde tomas una decisión basada en la experiencia y en lugar de seguir tu proceso lógico de razonamiento, finalmente es la intuición la que te hace tomar la decisión. Y esto lo podemos explicar, señores, a través de un ejemplo muy sencillo. Pensemos en un doctor, un médico, perdón, en un enfermo. Hablemos de un enfermo. Este enfermo de pronto empieza a sentir un poquito de dolor en el estómago, en la boca del estómago, y de pronto empieza a generar un poco de reflujo y de pronto empieza a sentir ese malestar y va con 2 o 3 amigos y les dice, oye, fíjate que me está pasando esto. Y todos los amigos le dicen, a ver, o sea, te duele la boca del estómago, sí, y sientes como reflujo, sí. Ah, tienes que ir a ver a un gastro. ¿Cómo llegó la decisión de tienes que ir a ver a un gastro? Ah, bueno, porque es el estómago. Y puedes buscar una segunda y una tercera opinión, incluso con un médico general, y te van a decir muy probablemente lo mismo. Tienes que ir a ver un gastro. Primera pregunta. ¿La respuesta es una respuesta lógica, racional? Bueno, a simple vista sí, es una respuesta lógica, racional y además bien intencionada. Todos definitivamente sí te están dando una buena opinión. Hasta este momento no tendríamos algo para decir que esto es incorrecto.
Finalmente el enfermo decide ir con el médico y va con el gastroenterólogo. El gastroenterólogo, como ustedes saben, yo creo que todos alguna vez hemos ido con un médico, no necesariamente un gastroenterólogo, y se los digo, no voy a hablar mal de los doctores, digo, en mi familia hay muchísimos doctores y no en economía, muchísimos doctores, médicos internistas, y mis 2 hijos de hecho estudian medicina. Pero bueno, voy a platicar un poco cómo sería tradicionalmente una consulta. Llegas con el doctor te saluda, te dice, don Roberto, ¿cómo está usted el día de hoy? A ver, platíqueme qué ha sentido. No, pues fíjese, doctor, que y das toda tu narrativa de lo que has sentido y al final terminas diciendo, y todo esto me ha provocado un dolor en la boca del estómago que me está produciendo reflujo. Ya no estás hablando con un amigo, estás hablando con un doctor que pasó 4 o 5 años de carrera, 1 año de internado, 1 año de residencia o servicio social, 4 años de medicina interna, 2 años de medicina interna y otros 2, 3 años más de la especialidad en gastroenterología. O sea, él tiene toda la experiencia y tiene toda la preparación. Él debe poder resolver esta situación. En el momento en que este doctor, con toda esta preparación, con más de 20 o 30 años de experiencia, donde a lo mejor ha revisado 1000 casos diferentes, con una capacidad de solucionar la problemática de un 99% o 95%, de pronto esta persona escucha el padecimiento del enfermo y ¿qué dice? Señor, usted tiene un problema de reflujo. ¿De dónde sale esa respuesta? ¿O de dónde sale el diagnóstico? Ojo, no salió de una valoración racional. En Estados Unidos, por ejemplo, el gastroenterólogo no te podría dar no te podría dar indicaciones, incluso no te podría dar un medicamento sin antes mandarte a hacer una serie de pruebas. Pero la realidad es que en nuestro país y en la mayor parte de los países, incluso en Estados Unidos, se saltan el protocolo porque dicen, este es un caso muy común, lo he visto y he visto más de 1000 pacientes con este padecimiento y a todos les doy estas pastillitas por 6 días y el 99% ni regresa porque todos se curan. Hasta este momento, todos los procesos aparentemente han sido racionales. Mis amigos me dieron una buena recomendación y el doctor, en base a su experiencia, pero recuerdan ustedes que tenemos 2 sistemas, la realidad es que aquí la intuición es la que está respondiendo por parte del doctor. Vamos a imaginar que el doctor incluso es tan buena persona que se da cuenta que tiene unas pastillitas de cortesía que le dejan los laboratorios y se los da al paciente, el paciente se va muy contento, el paciente llega a su casa, se toma sus pastillitas y para la medianoche, ¡pum!, se colapsa y se muere. ¿Qué pasó? De pronto viene el diagnóstico, la autopsia y de pronto se dan cuenta que fue un infarto al miocardio, el señor tuvo un infarto y falleció. Y entonces empezamos a hacer una revisión de los acontecimientos. Y nos damos cuenta que en ningún momento hubo un proceso lógico de razonamiento. Si regresáramos el tiempo y pudiéramos cambiar las cosas, muy probablemente el amigo le diría, mira, yo te diría que fueras a ver al gastroenterólogo. Pero la realidad es que yo te sugeriría que fueras a ver un médico internista, porque el médico internista podría revisar todas las posibles opciones que generan esos efectos. O sea, ese dolor puede ser como consecuencia de varias cosas. Y si este paciente hubiera ido quizás con el médico internista muy probablemente le hubiera dicho, mira, tus padecimientos pueden tener 2 orígenes. Un origen que puede ser gastro, que ese no nos preocuparía tanto porque con unas pastillitas se te quita, pero podría ser un problema cardiovascular, que ese sí me preocuparía. Entonces,
Necesito que te hagas una prueba de esfuerzo, necesito que te hagas un electrocardiograma, necesito que te hagas ciertas pruebas y mientras quiero que tomes este medicamento porque quiero descartar que tú tengas un problema cardíaco. Si las pruebas salen bien, sabemos automáticamente que tu problema es un problema gastro y a lo mejor hasta yo mismo te puedo recetar. Si ustedes observan, fue muy fácil dar una opinión racional y matar al paciente. Entonces nos damos cuenta que aunque a veces pensamos que estamos tomando decisiones racionales o estamos dando consultoría racional, de pronto nos damos cuenta que no es tan racional como nosotros pensamos. De eso se trata justamente el Behavioral Economics o el Behavioral Finance. Y sobre esto, la verdad es que hay muchos estudios y sobre todos los temas. De pronto nos dimos cuenta que era necesario conocer la conducta de las personas, la psicología de las personas. Y encontramos trabajos, libros, porque no hay una ciencia hoy en día, pero sí hay muchos trabajos al respecto, como Tversky, Kahneman, sobre la teoría de las perspectivas, estudios sobre la racionalidad limitada de Simon, quizás la más famosa de todas, Richard Thaler y las finanzas conductuales, que sacó libros, que ganó un Nobel y que realmente de alguna manera empezó a poner de moda, porque eso es lo que ha sucedido, de pronto empezó a despertar el interés de todos. Déjenme decirles, yo soy economista, trabajo de manera colegiada con muchos economistas y muchos de ellos de pronto siguen insistiendo en la racionalidad porque algo muy simple, todos los modelos económicos están construidos sobre la base de la racionalidad. Si tú le quitas un supuesto a estos modelos, automáticamente te quedas sin modelo. Pero la realidad es que las cosas están cambiando y lo más preocupante es que lo que está pasando hoy en el mundo está cambiando más a las personas. Y por eso es que es tan importante entender un poquito la psicología. De hecho, en este webinar apenas vamos a exploraremos algunos de los conceptos de economía del comportamiento o behavioral finance que están asociados mucho a los mercados financieros, a las finanzas corporativas, en esta época del COVID. Y es que en realidad los inversionistas hoy en día están influenciados por una infinidad de prejuicios y errores cognitivos. Y muchos lo saben y otros no lo saben. Y ahorita platicaremos un poco el por qué y cuáles son. Cuando nosotros hablamos del Behavioral Finance, que es la parte financiera del Behavioral Economics o la economía conductual o las finanzas conductuales, bueno, esto se compone tiene dos elementos principales. El primer elemento es el elemento psicológico, del cual platicábamos ya hace unos momentos, que explica justamente esas fallas en el comportamiento humano, que ojo, no necesariamente es porque de manera voluntaria las cometamos, sino porque precisamente psicológicamente de manera involuntaria caemos en estas malas prácticas o malas decisiones. Y la segunda, que tiene que ver con lo que nosotros llamamos límites de arbitraje y que tiene que ver que en una economía, sobre todo en los mercados, encontramos traders que son más racionales que otros y lógicamente el tema de la irracionalidad, que es algo que además debo decir que se contagia, y vamos a ver más adelante por qué digo que se contagia, puede definitivamente tener un impacto desfavorable en los mercados y sobre todo un impacto sostenido y significativo, ¿sí? Vamos a revisar entonces algunos de los principales errores cognitivos en las crisis financieras. Por supuesto que vamos a concentrarnos en el tema del COVID-19, pero también haremos referencia a otras crisis que tuvimos en el pasado que sería interesante para todos recordar para ver qué analogías encontramos entre lo que pasó y lo que está pasando. Y bien, muy particularmente, uno de los sesgos cognitivos sobre los que más se habla es especialmente el tema de la sobreconfianza, ¿sí? ¿Hasta dónde nosotros realmente tenemos seguridad
en nosotros mismos, tomamos decisiones en este sentido, lo cual no es que sea malo. Sin embargo, puede generar 4 facetas que pueden ser particularmente muy peligrosas. La primera es que la sobreconfianza puede generar una mala calibración. Ahorita vamos a ver cada una de ellas y la vamos a aplicar directamente en lo que está pasando actualmente. Segundo, que los traders o que muchos inversionistas o quienes manejan las finanzas corporativas de empresas de pronto tienen el pequeño sesgo de sentirse que son mejor que el promedio de sus pares, o sea, de la gente que está en otras empresas desarrollando esta misma actividad. El tercer elemento es lo que llamamos nosotros ilusión de control. Y esto es bien interesante porque de pronto nos hace pensar que nosotros tenemos capacidades para controlar lo incontrolable. Y finalmente, el tema del optimismo poco realista. Y todos estos elementos juntos hacen un caldo peligroso para los mercados, ¿sí? Finalmente es lo que se traduce en una alta volatilidad en el precio de las acciones. Vamos a revisar cada uno de ellos para poder entenderlos mejor. Iniciamos hablando un poco de la mala calibración. Aquí básicamente lo que estamos diciendo es cuando nosotros como profesionales, como consultores, como analistas, como expertos, de pronto sentimos que de pronto la confianza que tenemos en lo que hacemos o en las decisiones que tomamos normalmente están muy por encima de la precisión. Es decir, nosotros construimos modelos, nosotros hacemos árboles de decisiones, no sé, la forma en que nosotros trabajemos para tomar una decisión tiene un elemento técnico que es muy importante. Pero lamentablemente también nosotros tenemos una parte emocional que nos genera una confianza de pronto en algo sobre lo que no deberíamos de tener confianza. Pregunta, ¿tener confianza en un país? ¿Tener confianza en una empresa? ¿Tener confianza en la capacidad de gestión del director, del CEO, del CFO de una organización? ¿Sí? Pero también incluso hasta dónde nosotros llevamos esa confianza al plano de las proyecciones. Por ejemplo, si nosotros analizamos las proyecciones del año pasado sobre el crecimiento económico del mundo y de las economías en lo individual, pues lo que vamos a encontrar nosotros es que la gran mayoría de los países tenían buenas expectativas. Tú veías Estados Unidos en un franco proceso de crecimiento, habían recuperado, muy probablemente una de las mejores gestiones económicas que se habían visto en los últimos años, resultados extraordinarios. Y lógicamente, esto generaba confianza en los mercados en Estados Unidos y como México, por ejemplo, es un mercado que está en línea con Estados Unidos, bueno, pasaban las cosas buenas allá y se traducían en cosas buenas en México. Entonces, y así en otras economías. Entonces, lógicamente, el generar indicadores públicos, serios, te generaban las perspectivas de lo que podía pasar en los mercados. ¿Pero qué pasó? Nosotros vemos que las proyecciones que inicialmente se tenían de crecimientos positivos empezaron a ser a cero crecimiento y de pronto empezamos a observar, simplemente pensemos en el caso de México, de pronto se tenía el buen deseo de crecer al 4%, voy a limitarlo a decirlo así, se tenían buenos deseos del 4%, teníamos una expectativa realista que giraba abajo del 2%, entre el 1 y 1,5% el año pasado. Pero ¿qué pasó a principios de este año? Y muy particularmente cuando inició el tema de la contingencia sanitaria, que empezaron las proyecciones que habían sido muy bien calculadas y que tenían efectos y repercusiones prácticamente en todos los mercados, de pronto empezaron a cambiar. Y de pronto nos dimos que esa calibración que teníamos no era tan buena. Incluso las primeras proyecciones fueron bastante moderadas. Porque todos sabemos que la repercusión que tiene una caída en el PIB realmente genera cambios prácticamente en todos los modelos de demanda que se hayan generado prácticamente para cualquier commodity. Entonces, lógicamente, cuando tenemos nosotros que el crecimiento del producto lo teníamos en 4, lo bajaste a 2, lo bajaste a 0, y el día de hoy, justamente para el caso de México, encontramos que el Fondo Monetario Internacional da una proyección negativa de 10.5, una caída del 10.5% del Producto Interno Bruto para México. Y así como México, el resto de las economías también, España particularmente y otros países van a tener caídas muy dramáticas.
¿Y qué pasa cuando tú haces una mala calibración de un indicador, tan solo de un indicador, porque tú tenías confianza en el desempeño de la economía, porque tú tenías confianza en un gobierno? De pronto, una caída en el producto te genera una caída en el consumo, una caída en la inversión, una caída en el gasto de gobierno, una caída en el sector externo de una economía. Prácticamente hay un colapso, se genera desempleo, etcétera, etcétera. Entonces vemos nosotros que de pronto tenemos que trabajar sin el corazón y tenemos que trabajar más sobre las bases reales y quitarnos un poquito el elemento de confianza que a veces nos sesga un poco sobre todo cuando estamos trabajando en temas de proyección. Sobre todo, hasta dónde nosotros podemos tener confianza en la capacidad de un gobierno de hacer frente a una crisis. Porque también hay crisis de corto, mediano y largo plazo. Hasta dónde las efectividades de las medidas en el corto van a ser buenas o en el mediano o en el largo plazo. Todos estos elementos tenemos que tomarlos en cuenta. Entonces, el primer elemento es una mala calibración derivada de ese exceso de confianza. El segundo elemento que comentábamos tenía que ver con que de pronto nosotros como expertos sentimos que somos mejores que el promedio. O sea, sentimos que dentro de este grupo de profesionistas, especialistas en algo, de pronto sentimos que somos mejores. De hecho, esto aplica prácticamente para todos, no crean que es solamente para los financieros. Tú le preguntas en las encuestas que son públicas, las puedes googlear, sobre qué tan bueno eres para manejar. Todos nos sentimos arriba del promedio. Es más, nos sentimos dentro del percentil más alto. Siempre nos sentimos que somos los mejores, aunque a lo mejor no lo somos. Pero esta es la sensación que tenemos nosotros en nuestra área de trabajo y mientras más preparación tengas, normalmente esto se amplifica. ¿Y por qué mejores que el promedio? Bueno, porque tenemos más preparación, porque tenemos más experiencia o porque quizás en el pasado hemos tenido mejores resultados. Pero noten ustedes que estos tres elementos tienen algo en común. Son elementos del pasado. Cuando nosotros queremos hacer un análisis de riesgo, el pasado no es tan importante. Lo importante es mi presente y el futuro. Es justamente donde nosotros queremos medir el riesgo porque son decisiones que tomaremos hoy y que van a tener un impacto en nuestras finanzas el día de mañana. Por eso los gerentes con excesos de confianza normalmente sobreestiman la sostenibilidad de un estado positivo y subestiman el perfil de riesgo de las inversiones. Entonces, esto también es peligroso cuando nosotros estamos pretendiendo desarrollar un modelo. Por ejemplo, en los bancos, si tú de pronto tienes mucha confianza en un gobierno o mucha confianza en los indicadores que se han venido manifestando en los últimos años, de pronto podrías adoptar una posición en donde este es el momento para hacer una colocación crediticia, para relaxar nuestros criterios de colocación, para empezar a darle dinero incluso a las personas que andan en buró, y de pronto empiezas tú a generar una colocación desmedida. ¿Y qué pasa cuando viene una crisis? Pues lógicamente son empresas que están más expuestas a tener una fuerte caída de su patrimonio neto y por supuesto generar incluso en algunos casos quiebras. Por eso es que es tan importante que nosotros tomemos en cuenta que es muy importante para nosotros cómo estábamos, cómo era el perfil de los clientes, cómo era el perfil de los inversionistas, cómo era el perfil de los acreditados antes del COVID. ¿Cómo calculabas sus fuentes de ingresos? Hay un dato muy interesante que de pronto es un poco alarmante, aunque no deja de ser una encuesta y fue un estudio de opinión. La realidad es que hay un dato muy interesante que habla de que 3 de cada 10 mexicanos hoy no tienen ingresos, han perdido sus ingresos. Y la pregunta interesante es, ¿cuántos de ellos tenían compromisos de deuda? Tenían tarjetas de crédito, tenían hipotecarios, ¿cuántas de estas personas ya hoy en día son insolventes? Vamos a pensar que todos ellos se hayan inscrito en los programas de los bancos de 6 meses y hoy en día todos ellos tienen 6 meses, se les están acumulando los intereses, pero por 6 meses no los van a molestar. ¿Realmente es el tiempo suficiente para que ellos recuperen su trabajo, recuperen sus ingresos y estén en capacidad de hacer frente a sus compromisos? ¿O realmente van a entrar en una dinámica en donde van a empezar
a recibir demandas o les van a empezar a exigir los pagos. Por eso es tan importante evitar, sobre todo en estas épocas, el exceso de confianza. Pero sobre todo cuando las cosas marchan bien, es muy importante siempre pensar que en algún momento puede salir algo que salga de nuestro control. Y esto nos lleva justamente a un tercer elemento que es la ilusión de control. ¿Sí? Muy a menudo se tiende a creer que nosotros podemos influir sobre eventos donde realmente no podemos nosotros influir. ¿Hasta dónde nosotros tenemos la capacidad, ¿sí?, de generar nosotros cambios sobre variables que no están a nuestra disposición? Y aquí yo quisiera pensar en tres elementos fundamentales. El primero, ¿hasta dónde nuestros modelos de gestión de riesgo financiero son robustos? ¿Hasta dónde lo que nosotros hemos construido para proteger nuestro patrimonio es lo suficientemente sólido para hacer frente a crisis sanitarias de la dimensión que vivimos el día de hoy? Segundo, ¿hasta dónde puedo controlar el impacto del COVID? ¿Hasta dónde se puede controlar? ¿Sí? ¿Hasta dónde nuestro gobierno ha demostrado la capacidad de controlarlo? ¿Y hasta dónde vamos a encontrar quizás la vacuna para el COVID? La realidad es que si tú analizas las estrategias de las empresas en el primer trimestre del año, la verdad es que todas las empresas no eran tan pesimistas. Por supuesto que estaban muy preocupadas, pero no eran tan pesimistas por dos razones. De pronto se decía, bueno, es una pandemia, es una cuestión sanitaria, ya hemos vivido eso en el pasado, ya tuvimos el caso de la influenza y todas las economías lograron superarla. Ya nos dimos cuenta de que esto no es igual que la influenza. Y ya nos dimos cuenta que el impacto que se está generando en la economía y en la sociedad es de dimensiones que aún no podemos medir. De hecho, cuando se presentaron los formularios 10K en los Estados Unidos, en donde se habla de cuáles son las perspectivas, cuáles son los resultados de todas las empresas, de pronto todas la realidad decían, bueno, nosotros esperábamos que sí bajen un poco nuestros ingresos, pero estamos esperando que no sea nada significativo. Y la realidad es que todos subestimaron a un bichito que llegó al mundo y que empezó a generar un caos. Pensaban que las empresas, que las capacidades de gestión eran superiores a lo que podía crear un virus y ya se demostró que esto no es posible. Entonces, hay que tomar muy en cuenta que la ilusión de control puede ser muy peligrosa. Otro elemento que también, otro sesgo que de pronto aparece en este tipo de contingencias, es lo que llamamos el optimismo poco realista, también llamado el sesgo de optimista. Y es que de pronto las personas creen que todos tenemos más probabilidades de experimentar eventos positivos que negativos. En pocas palabras, los mexicanos siempre andamos con, voy a hablar particularmente de los mexicanos, pero esto aplica para muchas partes del mundo, en donde de pronto nosotros, no, que la buena vibra, todos a final del año, este año va a ser mejor. De pronto en el ámbito un poquito religioso encontramos escrituras que dicen todas las cosas ayudan a bien. De pronto tenemos algunos refranes populares que dice Dios aprieta pero no ahorca. De pronto hay alguien otro refrán popular que dice no hay mal que dure 100 años, y de pronto todo el mundo está pensando en que las cosas malas van a pasar, y como decía Yuri, siempre vendrán tiempos mejores, ¿no? Y esa es parte de la cultura, y eso es parte de lo que influye en las decisiones de inversión que tomamos de pronto nosotros, ¿no? Entonces, lógicamente, cuando nosotros padecemos de este optimismo, por ejemplo, en el escenario actual, pensar, por ejemplo, no debemos preocuparnos tanto porque lo más, por ejemplo, en el sector bancario en Estados Unidos, había una preocupación, claro que hay una preocupación, cuando la gente pierde su trabajo y se ve incapacitada de poder hacer frente a sus obligaciones bancarias, es una amenaza real para los indicadores bancarios, o en estructuras financieras donde los bancos sí pueden quebrar, en donde los ahorros sí se pueden perder. Entonces, lógicamente, cuando se presenta este tipo de situación, los inversionistas dicen, no, aquí tiene que entrar el gobierno a rescatar.
el gobierno y prácticamente los bancos y muchas empresas depositaron la confianza en algo que, bueno, afortunadamente se dio en los Estados Unidos. Pero yo quisiera preguntarles, ¿qué pasó en México? De pronto pensábamos que los esfuerzos de muchos organismos empresariales de salir a tratar de proponer modelos para tratar de sostener empresas o de apoyar a los pequeños emprendedores, etcétera, etcétera, seguramente habría un eco y se generaría. ¿Qué pasó? No fue el caso en México. Entonces, ¿cuál es nuestra circunstancia? No podemos partir de la base de que siempre ha pasado esto. Nuestra realidad presente es diferente. La contingencia que vivimos es diferente. Y las decisiones que debemos tomar hoy no debe ser basado en lo bueno que puede pasar, sino en lo peor que podríamos enfrentar. Esto también nos lleva a considerar lo que nosotros llamamos un sesgo de representatividad. Y es cuando nosotros asociamos una cosa con los análogos del pasado, es decir, cuando de pronto pensamos que lo que pasó en el pasado se repite en el presente. ¿Sí? Y lógicamente pensamos que el pasado genera un comportamiento que tiende a replicarse a través de procesos cíclicos en el futuro. Pero la realidad, miren, yo soy técnico y por supuesto que me encanta trabajar con la estadística y por supuesto que me encanta trabajar con modelos el modelo MAC, las bandas Bollinger, la parabólico de SAR, y podrías hacer cualquier cantidad de modelos basados en indicadores de tendencias o quizás o trabajar con osciladores y mil cosas para que tratar de entender el pasado y poder explicar el futuro. Pero les voy a dar un ejemplo bien sencillo que también tiene que ver con el tema financiero. Si ustedes recuerdan, en el 2017 se tuvo una gran inundación derivada de la tormenta Harvey en Houston. Se estima que las pérdidas que se tuvieron ese año por la parte de las aseguradoras fueron más de 20,000 millones de dólares, muy por debajo de lo que pasó cuando el huracán Katrina en Nueva Orleans, que las pérdidas fueron de más de 75,000 millones de dólares. Pero esos 20,000 millones de dólares es mucho dinero. Y hay una entrevista muy interesante que le hacen al presidente de las aseguradoras, porque hay que decir que después de esto el valor de las acciones de muchas aseguradoras se cayeron dramáticamente, porque decían, ¿cómo es que las aseguradoras con todo su cuerpo de actuarios no pudieron protegerse, no pudieron medir el riesgo, no pudieron cobrar las primas adecuadas? Y la respuesta fue muy interesante. Este señor de pronto dice, miren, nosotros tenemos estadísticas de los últimos 100 años, no un año, no 10 años, no 20 años. Tenemos las estadísticas de los últimos 100 años y tenemos la capacidad de identificar cuántos centímetros cúbicos de agua pueden caer en cada centímetro cuadrado de tierra de Estados Unidos, incluyendo Houston. Y en base a toda esa información sabemos qué es lo que puede pasar y lo que no puede pasar. Y en base a eso construimos un modelo a partir del cual se determina cuál debe ser la prima a pagar para protegerte de una inundación. Y hasta hoy hemos sido rentables. ¿Qué pasó? Pues esa vez cayó más agua. Lo que nunca había caído de agua ese día cayó. Pero este no era el único evento, porque de pronto en zonas donde no había tornados, hubo tornados. Zonas donde no había llovido, había llovido. Y entonces hoy las compañías aseguradoras dicen, está claro que sí hay que tomar en cuenta el pasado, pero entendemos que hoy debemos estar más preocupados por entender qué es lo que está detonando los eventos presentes para poder anticiparnos a los eventos futuros. Parece ser que la historia ya no es tan relevante. ¿Sí? Entonces, lógicamente, esto nos lleva a considerar dos cosas. Por ejemplo, quienes todavía hoy en día piensan que el pasado puede explicar un poco el presente, de pronto yo he escuchado analistas que dicen, bueno, es que esta crisis del 2020 se parece mucho a la que tuvimos en el 2008-2009. ¿Y qué pasó en el 2008-2009? Que si bien hubo una caída dolorosa, dramática, en las bolsas del mundo, en las economías del mundo, ¿sí? En México tuvimos una caída de más del 5% del Producto Interno Bruto, 5.2 si mal no recuerdo, que nos tomó 3 años recuperarnos prácticamente de esa caída. Y de pronto, ¿pero qué pasó? Dicen los analistas, ¿qué estimamos hoy? Que si bien van
va a pasar como en el 2009, que después viene un proceso de corrección y automáticamente se invirtió el proceso y empezó a darse un crecimiento. Qué bueno que así sea. Pero ¿por qué de pronto no pensamos, si se trata de aplicar el sesgo de representación, ¿por qué no pensamos mejor que esto se parece a la crisis de 1929? ¿Y qué pasó en el 29? Por supuesto hubo un crack bursátil, el mayor que se haya vivido en la historia de los Estados Unidos a finales de 1929, pero la caída no terminó en el 29. De hecho, su nivel más bajo lo alcanzó en 1932. Y aquí la pregunta sería, ¿qué va a pasar? ¿Cuál es el futuro de las inversiones? ¿Va a ser como el 2008, 2009? ¿O va a ser como en 1929 y las pérdidas se pueden seguir generando hasta 1900? Bueno, en este caso, échenle 3 añitos más. Por eso es que es muy importante que no nos vayamos con la finta y no caigamos en tratar de generar analogías con periodos en donde las causas que las originaron fueron diferentes. Esto nos ha llevado, señores, a que hoy en día los inversionistas adoptemos una postura diferente. Hoy los inversionistas son más aversos al riesgo y sobre todo si les tocó capitalizar, realizar pérdidas a partir de la venta de portafolios, acciones, de lo que sea, con el ánimo de no ver mayores pérdidas. Ustedes saben, de hecho, que normalmente invertir en la bolsa, invertir en muchos instrumentos, realmente se debe pensar como inversiones de largo plazo. En el largo plazo, al final de cuentas, las caídas siempre van acompañadas con recuperaciones, que al final normalmente siempre te van a poner al mismo nivel o en algunos casos un poquito más arriba de los instrumentos de deuda de gobierno, llámese los CETES o cualquier otro tipo de instrumentos. Lógicamente que los inversionistas están buscando mucho el corto plazo y en el corto plazo entonces sí es complicado porque así como puedes generar ganancias importantes, también puedes generar pérdidas muy altas. ¿Cómo se ha venido manifestando esta versión del riesgo en esta circunstancia presente? Bueno, justamente a partir de lo que nosotros ya hemos visto con la caída de las operaciones, pero sobre todo el incremento del oro, que normalmente es un producto que normalmente se invierte cuando busca seguridad, ¿no? Sobre todo porque de pronto el dólar es una moneda de refugio, pero el oro normalmente, aquí lo vemos nosotros en apenas 2 meses, prácticamente tuvimos un crecimiento de más del 7%. Entonces, esto viene a comprobar que realmente la gente hoy en día está empezando a tomar posiciones más seguras, y como decimos nosotros, ¿no? Como el refrán popular, ¿no? Más seguro, más marrado, ¿no? Prácticamente estamos nosotros tratando de evitar riesgos innecesarios. Otra conducta que es interesante es lo que nosotros llamamos el comportamiento de pastoreo, que no es que a veces se confunde un poco con el efecto manada o lo que llamamos el bandwagon effect, ¿no? Que a diferencia de es decir, el efecto manada es cuando se genera una tendencia a aceptar, digamos, razonamientos o ideas que la mayoría tiene sin analizar si son lógicas o si son correctas. A diferencia de esto, el comportamiento de pastoreo es cuando de pronto personas empiezan a tomar una decisión de manera secuencial y se los explico de una manera muy sencilla. De pronto yo puedo ser un trader, de pronto yo puedo tener mis modelos y bien armados, pero de pronto empiezo a ver que con todo y mis buenos modelos y con mis buenos resultados pasados, las cosas no están saliendo bien y entonces salgo a observar qué están haciendo los demás. ¿Por qué? Porque en este momento la información se genera a cada minuto, a cada hora. Hay cosas en las que, a pesar de que tenemos sistemas de información en tiempo real maravillosos, la realidad es que terminamos por fallar. Y es ahí en donde nosotros tenemos que ponernos las pilas y tenemos nosotros que asegurarnos de tener qué está pasando con los otros, ¿no? Y me voy a remontar rápidamente a lo que fue lo que pasó en la crisis del 97, la crisis asiática, en donde prácticamente, ¿qué pasó? De pronto, inesperadamente, se cae el baht, que es la moneda de Tailandia, y un mercado pequeñito, asiático, cae en una crisis, y en ese momento, en Asia,
inexplicablemente se genera un pánico que arrastra prácticamente a los mercados asiáticos y automáticamente se generaliza. Por eso digo, se contagia esa preocupación en todos los mercados y sin tenerla ni de verla, prácticamente se genera una caída, como pueden observar en la gráfica, de más del 15%. Después, lógicamente, se genera una corrección. Pero ¿qué pasó en ese lapso en el que se empezó a caer las bolsas en el mundo? Pues la gente empezó a buscar, como decíamos, refugio en los bonos y empezó a haber una demanda de bonos impresionante. El dólar empezó a subir, los commodities empezaron a bajar. Y esto prácticamente se sostuvo hasta que empezaron a darse las correcciones, los mercados empezaron a ajustarse. Y de pronto, ¿qué pasó? Se da la información de que Rusia estaba en posibilidad de impago y nuevamente se genera un colapso similar. Cuando se generan este tipo de colapsos inesperados, prácticamente todos los traders y todos los operadores bursátiles empiezan a ver qué estás haciendo, oye, qué vas a hacer y qué están comprando, qué información hay que yo no sé. Y entonces justamente este es lo que nosotros llamamos el comportamiento de pastoreo, que también de alguna manera está asociado a un concepto que se llama de disponibilidad, el sesgo de disponibilidad, que básicamente lo que nos dice es que de pronto nosotros emitimos juicios que están sesgados por lo primero que se me ocurre. Por ejemplo, si yo les dijera a ustedes ahorita cuál es la principal causa de muerte por un animal, y de pronto tú el día de ayer viste la película de Tiburón, ahorita aprovechando la pandemia, te echaste la 1, la 2, la 3 y la 4. Bueno, no sé cuántas haya. Te echaste todas. Y de pronto dices, pues el tiburón. Seguramente el tiburón es el animal que más es un depredador. Y hay un dato, y si nos vamos realmente a las estadísticas, encontraríamos que, por ejemplo, estos son datos del 2016, un mosquito mata en un día lo que todos los tiburones matan en 100 años. Entonces, ¿esto qué nos dice? Que muchas veces la información que nosotros tenemos de primera mano no es precisamente la información que necesitamos para la toma de decisiones. De pronto surge, no, que ya salió la vacuna. ¿Qué laboratorio? El laboratorio Patito sacó la vacuna contra el COVID. Hay que comprar acciones de laboratorio Patito. Que siempre no, que no funciona. Que el medicamento fulano. Y de pronto empezamos a tomar decisiones basadas mucho en la información disponible y esto lógicamente falla. También de pronto esto no funciona cuando se genera una sobreestimación de las capacidades que tienen los gerentes. De pronto cuando tenemos una experiencia de que empresas lograron salir exitosamente de las crisis del 2008 y de pronto decimos hay que seguir los pasos de esta correduría o de esta consultoría porque estas personas lograron el éxito después de esta situación. A veces lo hacemos, pero el problema es que al final de cuentas, esa es una experiencia completamente diferente y a lo mejor lo que está sucediendo es que estamos sobreestimando las capacidades y estamos subestimando el riesgo real. Esto pasa también con las instituciones financieras, como ya lo comentábamos nosotros, en donde hasta dónde los bancos tienen esa capacidad de gestión, que tuvieron esa capacidad de gestión o las instituciones financieras que la tuvieron en el 2008, hasta dónde ellos van a tener esa misma capacidad en el 2020. Decía, de hecho, Keynes, me encanta Keynes, pero Keynes decía que la sabiduría mundana enseña que es mejor la reputación, déjenme leerla, por aquí la tengo. La sabiduría mundana enseña que es mejor para la reputación fallar convencionalmente que tener éxito de manera no convencional. ¿Cuál es la excusa preferida de un corredor? No dice caímos, no dice fallé, decimos fallamos. No decimos mi portafolio perdió, dice los portafolios cayeron. A mí me gustaría más tener el éxito de este amigo que apostó contra el mercado en el 2008 y después hasta una película le hicieron, que es The Big Short, cuando le apostó al negocio en contra del negocio inmobiliario. Muchísimas gracias a todos. Espero que haya sido interesante el tema. El tiempo es muy corto, y esto da mucha tela de dónde cortar, pero estoy a sus órdenes para cualquier duda o comentario al respecto.
Muchísimas gracias, doctor Roberto. La verdad es que a mí me encantaría quedarme otro ratito más aquí platicando con usted. Sin embargo, quisiera preguntarle algunas cosas que nuestros participantes nos hicieron llegar en la forma de registro. Vamos a hacer dos preguntas súper rápidas. La primera es, en el aspecto económico y financiero, ¿qué medidas deben ser temporales y cuáles permanentes de acuerdo a su punto de vista? Bueno, Adelante. yo creo que la permanente debe de ser guardar el nivel de riesgo en lo más alto. Un elemento que debemos cuidar es la liquidez. Yo diría que ese es el tema principal, porque justamente lo que se traduce en estas crisis es la pérdida de liquidez. ¿Hasta dónde, lógicamente, medir los grados de apalancamiento, medir los grados quizás no tanto el tema de la rentabilidad, porque la rentabilidad en estas épocas de crisis se ve comprometida. Tratar de pensar en la rentabilidad en este momento, pienso yo que es un error. Más bien es tratar de generar indicadores que nos permitan mantenernos y superar la contingencia. Y lógicamente, pensar en el largo plazo. O sea, nuestra inversión tiene que ser pensada en el largo plazo, no en el corto plazo. Muchas gracias. Antes de pasar a la segunda y última pregunta, voy a lanzar una encuesta porque para nosotros la Escuela de Negocios es muy importante saber la opinión de cada uno de ustedes. Y ahora sí, si me la pueden contestar, se los agradecería mucho. Pasando a la segunda pregunta y la última es, en su opinión, ¿qué relevancia e impacto tiene el factor miedo que el grueso de la población experimenta respecto a la pandemia? Yo creo que es el factor, el pánico propiamente es el factor que mayor impacto tiene. Hay que identificar que esta pandemia, vamos a decir, los inversionistas comparten la preocupación y el miedo que tienen los no inversionistas. Es decir, los expertos en finanzas tienen los mismos miedos de poder contagiarse, tienen los mismos miedos de saber cuándo se va a abrir nuevamente la economía, y eso es lógicamente lo que los lleva a tomar decisiones. Muchas veces decisiones basadas más en la preocupación personal que en la realidad de las empresas. Muy bien, muchísimas gracias. Doctor Edgar, ¿gusta decir algo más? Y muchísimas gracias. La verdad, Roberto, de verdad no sabes cómo te agradecemos tu participación. Nos dejaste muchas tareas, ¿no? Nos hablaste de percepción, de experiencia, de emociones, nos hiciste recordar cómo trabaja nuestro cerebro, ¿no? En la parte izquierda, la emocional, la razonable, cómo tomamos decisiones, cómo nos equivocamos. Ya hasta me sentí mejor de que, bueno, a lo mejor, qué es mejor atinarle, realmente razonar una respuesta o la agilidad de poder tomar una decisión rápido, pero una decisión acertada, ¿no? Me quitaste también el miedo de, bueno, no pasa nada si me equivoco, ¿verdad? También nos hablaste de sesgos, los juicios, los procesos mentales, nos dejaste un montón de libros para leer. Creo que la actividad, bueno, tu participación ha sido muy, muy intensa verdaderamente, ¿no? Nos hablaste también de sobreconfianza, de precisión, de mala calibración, de riesgo, ¿no? A mí me encanta, en particular, me encantan todos los temas de riesgo. De igual forma, nos recordaste que estamos pasando una situación complicada y que 3 de cada 10 mexicanos no tienen en este momento empleo y que si se metieron en los proyectos de apoyo bancario en donde pues no pasa nada, yo no te molesto, pero los intereses ordinarios van a ir creciendo tu deuda, ¿no? Durante 3, 4 meses y que muy probablemente en ese inter pues te quedaste sin trabajo y ahora cómo le haces para pagar. Entonces nos dejaste pensando muchas cosas, la verdad, ¿no? En todo el tema de riesgo, en todo el tema de cómo lo están haciendo los bancos, cómo se cubren, ¿no? De igual forma nos hablaste de los modelos financieros, del impacto con el COVID, ¿no? Y que también nos hablaste del optimismo y del pesimismo, ¿no? Que hay que tomar decisiones y hay que hacerlo no basado en el pasado, como nos han enseñado los modelos financieros, ¿cierto?
más bien que volteemos a ver qué es lo que está sucediendo en el hoy y qué es lo que podría pasar en el mañana para tomar decisiones de riesgo. También nos hablaste de heurísticas, de representatividad, de esperar lo peor, ¿no? Que siempre como administrador de riesgo le digo a todos, pues piensa en lo peor que puede pasar y acertarás, ¿no? Entonces, efectivamente, creo que en todos los sentidos tenemos que cuidarnos, tenemos que pensar en lo peor y tenemos que extremar precauciones. Nos hablaste de los bichitos que nadie los veíamos de forma muy positiva y decíamos, no, salimos en abril, ¿no? De hecho, cuando paramos en el tecnológico el 13 de marzo, nos dijeron, el 20 de abril estamos de regreso. Y en el Inter nos dijeron, no, ¿saben qué? No, nos vamos hasta el 10 de mayo. No, mejor al 30 de mayo. ¿Y sabes qué? No, mejor el siguiente semestre lo hacemos también en flexible digital, ¿no? La verdad es que es una situación muy complicada, lo estamos viviendo. Las cifras que nos reporta la autoridad cada vez está más grave. Y bueno, creo que redondea muy bien el tema que nos veniste a compartir. Y por supuesto, si están interesados en estos temas, el profesor, el doctor Roberto, nos ayudó a hacer un diseño de un diplomado de Behavioral Finance and Economics. Y la verdad es que vale la pena revisar esos contenidos, esos temas. Es una de las nuevas propuestas que estamos lanzando en el tecnológico. Así que, bueno, pues están invitados, por supuesto, a seguirnos, ¿no? También nos enseñaste a que no tenemos por qué preocuparnos por el fallar, ¿no? El fallar con este tema de innovación y de emprendimiento se ha vuelto una forma de aprender, ¿no? Entonces hay que aprender fallando y eventualmente vas a fallar cada vez menos y eso te va a llevar al éxito, ¿no? Y bueno, finalmente cerraste de una forma espectacular las preguntas que te hizo el público. Muchísimas gracias, Roberto, y los invitamos a nuestra próxima sesión, el próximo miércoles, misma hora, mismo canal, el rol de la analítica e inteligencia de negocios por el doctor Carlos Alberto Dorantes, quien es nuestro líder de área temática de Business Intelligence. Y vamos abriendo nuevas temáticas, Itzel, ¿sale? Muchísimas gracias a todos por haber participado. Tus evaluaciones espectaculares, Roberto. Ves que en el TEC todo se mide. Así que efectivamente nos están pidiendo más inteligencia de negocios y más emprendimiento e innovación. Y pues en general traes un 80% de excelente, más otro 20% de bueno, haciendo tu exposición pues prácticamente increíble. Muchísimas gracias, Roberto. Gracias a todos por su tiempo y que les haya sido de provecho y de interés esta plática. Muchísimas gracias, doctor Roberto, doctor Edgar, y gracias a todos por participar y asistir a este webinar. Y pues nos vemos en la siguiente. Estén al pendiente de las redes sociales de posgrados y educación continua. Ahí van a estar subiendo diversos webinars. Hasta luego. Hasta luego, gracias a todos. Gracias a todos nuestros amigos de Latinoamérica también que nos acompañan.